Bueno, y uno de los conceptos que introduce la pandemia del coronavirus, por lo menos en la región, como estuvimos viendo recién, es este de que el concepto de frontera dentro de un mismo país, con leyes distintas que se aplican en distintos distritos, o por ejemplo el caso que decíamos recién, ¿no? Donde se firmó una suerte de protocolo binacional entre una localidad de Uruguay con una de Brasil en la frontera, justamente para poder cuidar los contagios. Vamos a hablar de cómo va a impactar todo esto en la pospandemia con Carlos Escudé, que es doctor en ciencia política. Carlos, gracias por estar con nosotros. No, es un placer, Giselle, ¿no es cierto? Así es. Bueno. Y la primera pregunta es esto, ¿no? Teniendo en cuenta lo que está pasando en los distintos países, en la región puntualmente, ¿cree que puede haber un cambio de configuración geopolítica después de la pandemia? Bueno, yo creo que lo que tenemos que preguntarnos es cómo vamos a aprender de la pandemia. Digamos, evidentemente la Argentina va a sacar lecciones diferentes que, por ejemplo, Brasil, ¿no? Porque, digamos, tenemos liderazgos muy diferentes. Y mientras en la Argentina las enseñanzas de la pandemia quizá conduzcan en la dirección del establecimiento de una especie de estado de bienestar, en Brasil me parece que van en la dirección opuesta. Yo no sé si ustedes se acuerdan de Malthus. Malthus fue un gran filósofo, un gran economista británico, que escribió una obra absolutamente importante y, en fin, es una parte esencial de la historia de las ideas. Esto no quiere decir que sean buenas ideas, ¿cierto? Pero, digamos, él escribió su gran obra en 1798. Era un tipo que estaba obsesionado con la demografía, con la población, y leyendo la obra de Malthus, uno tiene la sensación de que este economista inglés sabía casi tanto como los epidemiólogos actuales, por un lado, y por otro lado es una especie de mellizo de Bolsonaro. Es decir, yo les voy a citar unos párrafos que les dan la pauta de la ideología de Malthus. 1798, repito. Y ustedes, digamos, oigan esto y miren para el lado de Brasil y piensen en Bolsonaro. Malthus decía, en lugar de recomendar limpieza a los pobres, deberíamos fomentar hábitos contrarios. En nuestros pueblos debemos hacer que las calles sean más estrechas, abarrotar a más personas en las casas y cortejar el regreso de la plaga. Cortejar el regreso de la plaga. En el país debemos construir nuestras aldeas cerca de estanques estancados y, en particular, alentar los asentamientos en todas las situaciones pantanosas e insalubres. Porque él quería limitar el crecimiento de la población y para eso era bueno que muriesen. Y entonces decía, pero sobre todo debemos desaprobar remedios para enfermedades devastadoras y denunciar a esos hombres benevolentes, pero muy equivocados, que han pensado que estaban prestando un servicio a la humanidad al proyectar esquemas para la extirpación total de trastornos particulares. Si por estos y otros medios la mortalidad anual se duplica, probablemente pocos estarían absolutamente hambrientos. Ahora, evidentemente tenía un mal día. Él proponía reducir el hambre aumentando las muertes. Bueno, usted lo está asociando, discúlpeme, Carlos. Y arguía, termino, la naturaleza no será ni puede ser derrotada en sus propósitos. La mortalidad necesaria debe venir de una forma u otra, y la extirpación de una enfermedad solo será la señal para el nacimiento de otra enfermedad, Carlos, quizás más fatal.
Carlos, usted está citando estos párrafos de Malthus como para ejemplificar de que hay algunos estadistas o gobernantes que aprovechan la pandemia para hacer limpieza. Sí, claro que sí, claro que sí. Está diciendo eso, lo está comparando con, está diciendo que eso es lo que está haciendo Bolsonaro. ¿Cómo? Que está diciendo usted directamente que eso es lo que está haciendo Bolsonaro. Sí, claro, por supuesto. Ahora, Carlos, está bien, pero la pandemia pegó... Mientras que acá estamos haciendo otra cosa. Digamos, ahora, lo que está haciendo Bolsonaro, que está inspirado en Malthus, es bueno para la economía. Pero Carlos, discúlpeme, claro, sí. le quiero hacer esta pregunta. Por supuesto que los desmanejos de Brasil son tremendos, pero los países latinoamericanos tomaron distintas decisiones en relación al aislamiento. Todos los estados de la región tomaron distintas decisiones. Algunos arrancaron la cuarentena antes, otros más tarde, otros no tuvieron cuarentena y sin embargo tienen muertos y están con el mismo problema en toda la región. Entonces, naturalmente. La pregunta es, claro, en este caso... No se pueden comparar los muertos que hay en Argentina con los muertos que hay en Brasil y en Chile. Usted dice que ahí influye el rol, digamos, del Estado en esas decisiones. Nosotros no podemos zafar de la pandemia. Eso es imposible. ¿Que va a haber muertos? Va a haber muertos. Va a haber muchos muertos. Pero ciertas políticas son más dañinas para la economía y más positivas desde el punto de vista de la salud. Claro. O sea, el rol de los Estados y las decisiones que toman en el medio de una pandemia es clave. Sí, por supuesto, pero el rol que va a tomar el Estado va a depender de los valores. Es decir, si lo más importante para mí es tener un Producto Bruto Interno muy alto, entonces quizá a mí no me moleste que haya muchos muertos. Pero Carlos... Si lo más importante para mí, por el contrario, es tener una población sana, entonces voy a sacrificar la economía para reducir los daños a la salud, las muertes generadas. Pero ¿por qué los dos extremos, no? Claro, digo, no, y además... ¿por qué los dos extremos? No puede haber algo en el medio. No se trata de los dos extremos, se trata que yo lo que estoy haciendo es razonando para que se entienda, ¿no es cierto?, que, digamos, uno tiene que elegir entre una cosa o la otra, y será un extremo, será otro extremo, será una posición en el medio, pero en todos los casos tenemos que decidir qué es lo más importante para nosotros. ¿Qué es más importante, la vida humana o el Producto Bruto Interno? Claro. Es decir, para Bolsonaro y para Malthus, lo más importante es el Producto Bruto Interno. Pero las consecuencias ¿no es económicas para también... Fernández, aparentemente, según parece, porque, digamos, no puedo, es cosa de Fernández, pero según parece, para él es más importante la vida humana. Son valores diferentes sobre los cuales se puede apoyar una política frente a una pandemia. Suecia eligió una política similar a la de Bolsonaro. Boris Johnson en Inglaterra por un momento eligió una política parecida a la de Bolsonaro y luego fue cambiando. Trump, digamos, es decir, debe admirarlo a Bolsonaro. Pero las consecuencias económicas son negativas también en esos países donde justamente no llevaron a cabo, que las consecuencias económicas, incluso para países como Estados Unidos o Brasil, son también muy lamentables a pesar de no haber tomado quizás las precauciones que decidió tomar el Estado argentino. ¿No cree que es prematuro de alguna manera hacer un análisis en el medio de la pandemia en Sudamérica? Lo que estoy diciendo es que tenemos que mirar al futuro. Y digamos, acá hay una cuestión básica que la gente no conoce, que la gente desconoce. Y esto es que las enfermedades infecciosas, según nos dicen los epidemiólogos, van a estar aumentando, han venido aumentando desde hace mucho tiempo y van a seguir aumentando. Entonces, tenemos que prepararnos frente a un futuro en el que va a venir el equivalente de una COVID-22, de una COVID-28, ¿no es cierto? Y probablemente sea cada vez más infeccioso y, digamos, más letal. Entonces, hay que decidir
si vamos a sacrificar la economía para preservar a la población, o si no nos va a importar la población y vamos a continuar con estos esfuerzos por que nuestras clases medias sean cada vez más ricas, ¿no? Carlos. Es decir, son valores diferentes. Carlos, recién usted... y no quiero con esto decir que hay que caer en un extremo o en el otro extremo. No, obviamente. Recién usted citaba a Malthus y tranquilamente, automáticamente recordé a Adam Smith y el egoísmo como principio del progreso de la humanidad. Y uno no puede evitar comparar cuando ve el caso de Argentina, Uruguay, Chile, Perú, Colombia, el tema de la construcción que hubo durante mucho tiempo de un sistema público de salud. En Argentina, que no es propio del peronismo, aunque ha crecido exponencialmente con el peronismo, sino que fue una política de Estado desde mediados del siglo XIX hasta bien entrado el siglo XX. Ese estado de bienestar en salud que todavía sobrevive, ¿es lo que marca la diferencia real entre todos estos países? ¿O la Argentina se ha ido latinoamericanizando o esos países se fueron argentinizando? Bueno, yo creo que estas metáforas para mí no son las que más nos ayudan a comprender las cosas. Es decir, yo no creo que Gran Bretaña se haya argentinizado jamás. Sin embargo, cuando yo estudiaba en Oxford, en la Universidad de Oxford, en el año 1977, recién casado, yo era un extranjero, ¿no es cierto? Mi mujer era una extranjera cuyo derecho a estar en Inglaterra tenía que ver con el hecho de que yo era estudiante de Oxford. Mi mujer necesitó hacer una consulta oftalmológica y a ella le regalaron la receta, los cristales y el armazón. Es decir, claro, ¿no? Después las cosas cambiaron un poco en Gran Bretaña con Thatcher, pero el sistema de salud británico siempre fue infinitamente superior al norteamericano, ¿no? Es decir, digamos, Estados Unidos es el ejemplo de la inhumanidad en este plano, ¿no? Es decir, uno puede optar por ese modelo. Digamos, yo estoy tratando de ser un analista neutral, uno puede optar por ese modelo, pero no es un modelo humano, ¿no es cierto? Es un modelo que apuesta a aumentar la riqueza siempre, aunque esto cueste muchas vidas humanas. Ahora, Carlos, ahora durante la pandemia... Digamos, yo soy, Giselle, mire, les quiero decir una cosa. Dígame. Yo soy un jubilado y a mí el Estado argentino prácticamente me regala mis remedios. Tengo un montón de cosas, tengo diabetes, tengo hipertensión, es decir, mire, osteoporosis, lo que quiera, tengo un montón de cosas encima. Y a los remedios los tengo gratis. Usted me dirá que el sistema sanitario argentino no es muy bueno. Creo que cuando lo evaluamos tenemos claro, bueno, siempre es, cuando se dice si es bueno o es malo, siempre es comparado con algo, ¿no? Por supuesto. Bueno, y por supuesto que sí, tiene, digamos... Hay falencias y evidentemente no estaba preparado para esta pandemia. No somos Alemania, pero por supuesto que estamos mejor que otros países, eso seguro. Nadie estaba preparado para esta pandemia porque en todo el mundo, ¿no es cierto?, el poder ha querido mirar en otra dirección y no le ha llevado el apunte a los epidemiólogos que nos estaban diciendo con sus investigaciones que esto se venía. Es decir, en 1978, por ejemplo, un gran investigador norteamericano que se llama McRae, ¿no es cierto?, en 1978 publicó un libro que pronosticaba lo que nos está pasando ahora. En 1994, otra norteamericana que se llama Garrett, y que tiene el premio Pulitzer, McBride es un tipo, digamos, que era un científico de las mejores instituciones y universidades norteamericanas. Garrett, reitero, premio Pulitzer. Escribió un libro titulado The Coming Plague, es decir, la plaga venidera, la plaga que se viene.
digamos... Está bien, Carlos, ahora, está bien, pero yo quiero sacarlo, lo quiero llevar para lo que se viene. Los gobiernos han mirado para el otro lado. Claro, pero lo quiero llevar para lo que se viene. Porque no han querido, ¿no es cierto?, invertir en esto. Han preferido pensar que todo esto era una macana. Y ahora se están dando cuenta de que no es una macana, y es por eso que hay tanta gente que ha cambiado, que está cambiando de opinión. Fíjense ustedes, Francis Fukuyama. ¿Ustedes se acuerdan de Fukuyama? ¿No es cierto? El famoso neoliberal que al culminar la Guerra Fría creía en un fin de la historia. ¿Se acuerdan de Fukuyama? Neoliberal hasta la enésima potencia. Bueno, él ve a la pandemia como una gran oportunidad para la humanidad. En una entrevista del 3 de mayo para La Vanguardia de Barcelona, afirmó que la pandemia tiene su lado positivo porque, comillas, ha sacado a muchos países democráticos de la complacencia y ha expuesto la necesidad de más y mejor salud pública y de más inversiones en servicios sociales. Esto es Fukuyama, el del end of history, el del fin de la historia, ¿no? Carlos, ¿cree que es viable realmente? Mark Carney, un ex gobernador del Banco de Inglaterra, se expresó en términos similares frente a el semanario The Economist. Muy elocuente, afirmó que después de la crisis de COVID-19 es esperable que la gente exija mejoras en la calidad y amplitud de la cobertura médica y social. Carney agregó que la gran pregunta respecto de un verdadero cambio de la jerarquía de valores de la sociedad será, bueno, ¿cuál será la actitud de la gente frente al cambio climático? Que es la otra gran cuestión, ya que el cambio climático es un asunto que involucra al mundo entero, está señalado por la ciencia como el riesgo central y solo podremos administrarlo si actuamos con anticipación y solidariamente. Y esto significa estar dispuesto a gastar plata, aunque la plata que ¿Qué plata es la pregunta, no? produzca mejor ecología, pero menos riqueza. Carlos, bueno, como usted dice, esperemos que sea una oportunidad y no una tragedia la pandemia. Muchas gracias por estar en Hoy Nos Toca la Noche. Es lo mejor que nos podía pasar. Bueno, muchas gracias. La pandemia nos mejora. Ojalá que sea así. Nos permite reflexionar. La pandemia me permite a mí discutir con usted y contarle, ¿no es cierto?, por qué es que Bolsonaro, basado en Malthus, ¿no es cierto?, está tomando por el camino inhumano de sacrificar a la gente en pos de la economía. Gracias, Carlos. Tenemos que darnos cuenta de que las vidas humanas son un activo importante, ¿no es cierto? Y que en ciertos momentos de la historia es más importante apostar a la vida humana que apostar al Producto Bruto Interno. Gracias, Carlos. Eso es lo que le digo. Gracias por estar con Hoy Nos Toca la Noche. Un placer, divertidísimo. Y espero que instructivo. Bueno, un señor que dijo que tenía muchas enfermedades, pero habla. Muy bien. Habla mucho. Bueno, Sí. ¿qué conclusión tenemos de este programa de hoy, no? Evidentemente, yo lo que digo es que evidentemente Latinoamérica ha tomado todas distintas decisiones en cuanto a la cuarentena, con sistemas sanitarios distintos y todos, claro, evidentemente también se tomaron decisiones malas. Y siempre con recursos limitados. Tenemos que tener en cuenta que cuando nos comparamos con países como, por ejemplo, vivieron la pandemia en Europa, tenían otros recursos, otras capacidades, y sin lugar a dudas eso hace la diferencia también. Dudo mucho que Bolsonaro haya leído a Malthus. No vamos a condenar a Malthus porque tuvo un mal día, ha contribuido muchísimo al mercantilismo y al capitalismo moderno. Pero respecto de las comparaciones de los distintos países, es sorprendente cómo la Argentina, con una destrucción de 50 años de su sistema de salud pública, todavía sobrevive en comparación al resto de los países de la región que empezaron con distintos intentonas hace mucho menos tiempo. Y eso, para mí, hace una gran diferencia. Hace una gran diferencia. Y después, obviamente, está el caso totalmente aparte de la República de Uruguay, que es fantástica. Pero tuvimos la ventaja, ¿no?, en relación a Europa y a China, cuando decíamos todavía no va a llegar. Pasaron 6 meses y nosotros todavía estamos igual como Latinoamérica. Digo, alguna decisión, o se tomaron muy rápido las cuarentenas,
o se tomaron muy tarde, digo, ¿no? Algo ya será análisis para otros programas. Bueno, se nos acabó el tiempo. Nos vamos. Buen fin de semana para todos. Gracias, chicos. Nos encontramos el lunes, como siempre, a las 22 en Hoy Nos Toca la Noche.